Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios, hermanos, en 1 de Juan 12, capítulo 1, versículo 5. ¿Estamos allí? Amén. Ya hemos orado y hemos pedido la bendición a Dios para compartir este mensaje que hemos titulado ¿El amor al Padre o el amor al mundo? Capítulo 1 de San Juan, el apóstol San Juan, la primera carta del apóstol San Juan, 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y acá, en el capítulo 2, tenemos el objetivo central de esta carta. Así lo veo yo, hermanos, me parece a mí, que es el objetivo central de esta carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo ante tanta tolerancia con el pecado que me parece que tenemos como iglesia. Juan nos recuerda esta mañana: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Vamos a... leemos al 12 ahora, 2:12, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis, dice el versículo 15 del capítulo 2 de 1 de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. El Evangelio, hermanos, hemos titulado esto, vuelvo a repetir, el amor al Padre o el amor al mundo. Tenemos que amar a nuestro Padre, pero cuidarnos del amor al mundo. Jesús, antes de ir a, incluso creo que fue antes de ir a la cruz, así en San Juan 17, posiblemente después hablemos de alguna cosa más, allí Jesús emite su oración sacerdotal por los discípulos antes de irse, y había una connotación especial en ese capítulo del 17. No lo vamos a leer, no precisa abrirlo, porque simplemente vamos a ilustrar para elevarnos después en
enseñanza. Entonces, en el capítulo 17, por ejemplo, usted va a encontrar que Jesús habla, si mal no recuerdo, estuve contando, creo que 18 veces la palabra mundo. Que los guardes del mundo, que ellos están en el mundo, que no son del mundo, inmundo, 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 mundo, mundo. Está orando, recuerde la oración a Dios con su Padre. Cambió mi perspectiva, hermanos, cuando a mí me preguntaban, por ejemplo, lo que todos conocemos, creo que casi todo creyente conoce los tres enemigos que tenemos, ¿no? El diablo. El diablo ya sabemos que fue destruido por Jesucristo, ¿no? Destruyó Jesús con su muerte, el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, es un enemigo destruido el diablo por Jesucristo. Está allí, es como que el diablo de alguna forma, como una serpiente. Dice que un misionero alguna vez llegó a la aldea y estaba, un hecho real, estaba una serpiente de esas gigantes adentro de la casa, entonces justo venía con un arma y le pegó un tiro en la cabeza a la serpiente. Pero mientras la serpiente gigante moría, destruyó todo el mobiliario, todo, ¿no? Pero ya estaba herida, una herida mortal. Jesucristo aplastó la cabeza de la serpiente, dice la Biblia, ¿no? Amén. Pero todavía vemos los efectos del enemigo, pero tiene un determinado tiempo Satanás, pero es un enemigo destruido. La carne, yo decía que la carne era el principal enemigo, pero mi perspectiva va cambiando. En la medida que uno va creciendo en la luz de la palabra, mi perspectiva cambia un poco, ¿no? La carne, nuestro enemigo es la carne, sabemos que nuestro enemigo tenemos allí que luchar. Cuando habla de la carne, habla de la naturaleza, de nuestros malos deseos que teníamos antes, la naturaleza del hombre sin Dios. Esa es la carne. Pero nunca me había puesto a meditar, a reflexionar del peligro, gran peligro que el Señor Jesús mismo le atribuyó, de orar por nosotros por este tema, el mundo. Sabemos que dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero no está hablando del cosmos, está hablando del sistema, de los criterios, de los principios, de los parámetros, de los valores por los cuales el mundo se rige, el hombre sin Dios, ¿no? En esa rebelión del hombre sin Dios, el hombre que no permite a Dios transformar su vida. Y el primer contacto, hermanos, con el Evangelio de la Gracia, para ir entrando en el tema, el primer contacto, para luego llegar a hablar un poco del mundo, la gran oración que Jesús oró por nosotros, ¿no? De que nos guardara del mundo, que estábamos en el mundo, que no somos del mundo. Pero el primer contacto para nosotros recibir la gracia, el primer contacto es con la luz. Dice que aquel hombre, cuando tenía a Jesús en sus brazos, profetizó y dijo, este será luz de revelación para los gentiles. Luz de revelación. El primer contacto con la gracia es la luz. ¿Qué es la luz? La luz es una revelación interior que Dios la promueve con su espíritu. Una definición de la luz o de Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable, el ser perfecto, una definición de Dios, en quien todas las cosas comienzan, continúan y terminan. Otra forma de decir que Dios es perfecto es decir que Dios es luz. Porque la luz es un emblema, es una representación de la pureza, de la perfección, de la voluntad, de la bondad, de la naturaleza divina. Vuelvo a repetir, tal vez no. La luz es un emblema apropiado, muy apropiado, que habla de la pureza, la perfección y la bondad de la naturaleza divina. Luz de revelación a todos los hombres. De cierta manera, yo tengo en mi corazón que Dios se va a revelar
le va a dar oportunidad esa luz. ¿A quiénes? ¿A cuántos? A todos los hombres. No deja a nadie afuera. El tema es qué hacemos con la luz. Si usted tiene una ventana allí y el sol amanece como hoy, un día precioso, y usted aprecia la luz, ¿qué va a hacer? Va a levantar las persianas. Pero de lo contrario, si usted no quiere la luz, ¿qué va a hacer? Pues va a descender las persianas y la culpa no es de la luz, la culpa es de la persona que en su interior cierra los ojos en la luz. ¿Hicieron eso los hombres? ¿Siguen haciendo eso los hombres? Sí, sí. ¿Qué connotación bíblica tenemos? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, amaron más el pecado, y no quisieron venir a la luz que nosotros, pero gracias a Dios, creo que nosotros y mucha gente, gracias a Dios, ha venido a la luz, y otros estamos creyendo que Dios va a traer un despertar para que muchas personas puedan venir a la luz de Dios, de Cristo. Es el primero donde Dios se revela a sí mismo en nosotros, dentro de nosotros. Luz que alumbra a todo aquel que la recibe, podemos decir. Porque el hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas de Dios, porque ¿qué le falta? Luz. No tiene luz, no las puede entender. Esa luz alumbra ¿a dónde? Al entendimiento, hermanos. Alumbrando los ojos del entendimiento, dice Pablo en la carta, si mal no recuerdo, de Efesios. Alumbra el entendimiento. Lo primero que afecta al pecado, ¿qué es? El entendimiento. Lo primero que es. Dice, creyendo ser sabios, ¿se hicieron? Necios. ¿Dónde se hicieron necios? En sus razonamientos, en su entendimiento. ¿Y la luz? ¿Qué hace la luz? Por eso el hombre no puede ver. Porque cuando la Biblia dice que Dios es luz, está diciendo lo que es una claridad, yo diría sobrenatural, para ver las cosas como verdaderamente son. Es cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, casi siempre por la palabra de Dios, ¿no? La exposición de tu palabra alumbra. Cuando alguien nos expone la palabra, nosotros empezamos a entender las cosas como verdaderamente son. Porque ¿qué hace la luz de Dios? Alumbra no solo de un plano o de una faceta de una cosa. Alumbra de todo, es como decir que alumbra de todos los lugares. Y usted ve las cosas, ¿de dónde? ¿De dónde se ve mejor? De arriba. De arriba. ¿Eh? Hablábamos el otro día con uno de mis hijos, ¿no? Que a veces el que está en el estadio arriba dice, allá está solo, pero vos tenés visión de acá arriba y la ves tan clara, pero el otro que está abajo, en plano horizontal, no ve nada. Pero dice, estaba solo, no se la dio, pero porque vos estás mirando de un plano espiritual de arriba, ves las cosas claras, porque tenés luz de Dios, y eso en el plano de la vida es todo. ¿Por qué la gente no entiende? ¿Qué es lo que le falta al fin y al cabo? ¿Milagros? ¿Qué le falta? Luz para entender la verdad de Dios. Luz. La luz tiene que afectar nuestro entendimiento, que está de alguna forma enturbiado, sin luz, oscurecido. Dice que ¿quién oscurece el entendimiento? Satanás. El Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ¿a quiénes ciega Satanás el entendimiento? A los incrédulos. ¿El problema de Satanás o de la incredulidad nuestra? Es la incredulidad del hombre. No es la culpa de Dios, que quiere darnos su luz. Pero todas las cosas, dice en Efesios 5:13, se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Y a veces nosotros tenemos que caminar en esa luz, ¿no? La luz de los justos dice que es como... La luz de la aurora. Y algunos dicen que el conocimiento envanece. Y ahí se queda, ¿no? Conocimiento, mucho conocimiento. Es por el conocimiento que vamos a recibir luz. Y eso tiene otra connotación, ese pasaje. Pero dice, el amor edifica. Tiene que ir junto con el amor, porque el conocimiento solo, sin amor, ¿qué hace? Hincha, crea orgullo, envanece, se hincha. Usted va a ver los intelectos de las personas que tienen un intelecto alto, casi siempre son orgullosas, pedantes, engreídas. Que Dios nos ayude, que la luz de Dios
nos alumbre para entender las cosas. Por eso la Biblia dice, la exposición de tus palabras, Salmo 119:30, alumbra, hace entender. ¿A quién hace entender? A la gente sencilla, a los simples, dice. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sabe quién son los simples? Los que se dejan enseñar. Otra versión de ese pasaje dice, la explicación de tus palabras, cuando alguien nos explica las palabras de Dios, ilumina, instruye a la gente sencilla. Porque hay gente complicada. No sé. La gente complicada no va a entender, porque no quiere entender. Y otro problema que hay, que por más explicación buena que se le dé, muchas veces la gente, si no recibe al mensajero, tampoco recibe el mensaje. Jesús decía, ¿por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y por qué era? Él mismo contesta y dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Y si usted mira la connotación anterior, el contexto anterior, es que rechazaban ¿a quiénes? Al Cristo. Pero este no es el hijo del carpintero. No tenemos a sus hermanas con nosotros. ¿Cuál problema era? ¿El problema era el mensaje o era el mensajero? Era el mensajero. La necesidad de aceptar el mensajero si es mensaje de Dios. Y si es mensaje de Dios, aceptar también al mensajero, no importa quién sea, que sea este. Porque Dios siempre nos va a sorprender. Proverbios 6:23. En verdad los mandamientos y la enseñanza son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida, dice. Proverbios 6:23. ¿Cuál es el deber del ministro, del pastor? Más allá de apacentar, de darle la palabra, ¿no? Yo encontré en la comisión que Jesucristo, después de resucitado, le da a Pablo, ¿no? Lo encuentra a Pablo allí en el camino a Damasco y dice con la luz de resplandor, una luz, lo derribó, se supone que del caballo, y esa luz, ¿quién la vio? Dice que la vio Pablo y lo dejó ciego. Porque él vino para dar luz ¿a quiénes? A los que están ciegos. ¿Y los que ven? Y usted dice, yo entiendo si el evangelio y está fuera del evangelio, no va a haber más. Yo vine para dar luz a los que no ven, y yo vine a dar, y los que ven quedan ciegos. Todo al revés. Pero la luz espiritual tiene que ser recibida por los sencillos, por los simples, por los necesitados. Yo necesito que alguien me enseñe. Amén. Amén. Y Dios le dice a Pablo en el camino a Damasco, yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Pablo no conocía a ese Jesús, conocía una religión. Él tenía toda una religión de judaísmo, pero no tenía, estaba persiguiendo a Jesús y a esa iglesia. Y sin embargo, se le revela a Jesús y dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las cuales me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Te mando a ellos, a los gentiles, a nosotros. ¿Para qué Dios le mandó a Pablo? ¿Para qué levanta un ministro? Él mismo sigue en la misma, tenemos que seguir la misma línea. Un ministro de Dios tiene que hacer esto, hermano. Te mando a ellos, dice la versión Dios habla hoy, para que le abra los ojos. ¿Los ojos de qué? El entendimiento. Para que le abra los ojos y no caminen más en la oscuridad. Para aquellos que quieran recibir luz de Dios. El primer contacto con la gracia, ¿qué va a ser? ¿A través de dónde va a venir entonces? Posiblemente de la palabra de Dios, a través de un ministro, exponiendo a aquel que nos expone la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. La exposición de sus palabras alumbra. ¿Qué te parece? Es tremendo, hermanos. Para que le abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz. Para que no sigan bajo el poder de Satanás. Así que si mientras no tenemos luz, ¿qué vamos a seguir haciendo?
Por más que tengamos una religión, gente que va a la iglesia pero que no tiene la luz de revelación interior adentro, que va a seguir viviendo Como ciego. como una especie de la persona misma que no conoce a Dios, como un ciego, sí, pero va a seguir bajo el poder de Satanás. Para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados. Y una herencia entre los santificados, dice la religión, la Reina Valera, ¿no? Pero acá dice, y una herencia en el pueblo santo de Dios, herencia entre los santificados. ¿Quiénes van a recibir la herencia? Lo que tiene luz ya, ¿no? Santo. Los santificados. Ahí entra la otra parte, la otra operación primordial de la luz. La luz nos da claridad para ver la realidad de las cosas y la luz nos muestra, nos expone, nos muestra el camino a la santidad. Pero si andamos en luz, dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, el apóstol Pablo, no importa si usted lo quiere leer, buscar, pero está ahí. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, andar en luz es andar en santidad. Andar en santidad. Eso lo hace, esa es la otra cosa que hace la luz. Dios es luz. Dios, el deber del ministro es exponer a la luz para que la luz traiga santidad. Amén. La palabra santidad es apartado cada vez más ¿de qué? Del pecado. ¿Y de qué más? Del mundo. Del mundo. Del mundo. Más del mundo. Porque estamos en el mundo, pero no vamos a pertenecer más a este sistema de creencias que tiene el mundo, a este sistema de valores que tiene el mundo, a este sistema de principios que se vale el mundo, a estos criterios que se maneja el mundo, a las actitudes de las cuales se maneja el mundo. Vamos a tener otros parámetros Amén. para guiarnos, porque ahora tenemos ¿qué cosa? Luz. Y la luz de Dios va a mostrarnos la claridad de las cosas de todos los lados, para que nosotros podamos entender cuál es la realidad verdadera, valga la redundancia, y la luz de Dios también va a traer a nosotros camino de santidad. Si usted quiere definir el camino del camino de la luz, el camino a Dios, camino de santidad. Dice la Biblia que por torpe que sea el que ande por este camino, No se extraviará. así que ¿cómo se puede llamar el camino de Cristo? Camino de santidad. Si alguien le pide un nombre, ¿qué nombre tiene el camino? Yo soy el camino. ¿Qué nombre tiene el camino? Usted puede decirle Jesús. No, yo quiero otro nombre. Camino de santidad. El que ande por este camino, por torpe que sea, tiene luz de Dios. Pero tiene que ser la santidad la cual Dios requiere, ¿no? Dios es luz. Decir que Dios es luz, hermano, es decir que tiene una perfección moral absoluta, sin la más mínima partícula de tiniebla espiritual. ¿A qué lo hacemos alusión cuando decimos tiniebla? ¿A qué le hace alusión cuando dice tiniebla? Pecado. Dios mío, yo lo explico así de forma sencilla. ¿Quieres saber si Dios es luz? Bueno, es decir que Dios es santo, santo, santo. Dios no peca, no puede pecar, pero tenemos que recordar que Dios no tolera el pecado. Por eso dije al principio que toda la carta de Primera de Juan tiene un objetivo central. Recordarnos que la voluntad de Dios es que Dios quiere que no pequemos. ¿Pero vamos a pecar? Sí. Sí. Porque va a quedar, venimos a Cristo, la luz de Dios, todo, estamos por el camino de santidad, nos apartamos del pecado, empezamos a apartarnos del sistema del mundo y el pecado, pero vamos a tener todavía en nuestro interior vestigio de maldad, vestigio de pecado. Tenemos que combatirlo. Amén. Amén. Por eso Pablo, el segundo punto, dice, si alguien dice si decimos que no tenemos pecado, dice 1 Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo es la cosa? Dios nos perdona de pecado, pero ahora no podemos decir que no tenemos pecado. Sí.
Y los pecados cuando venimos a Cristo quedan borrados. La palabra propiciación significa justificado, significa como que Dios nos mira en Cristo, siempre en Cristo, y nos mira como que si nunca hubiésemos pecado. Pero lo hecho de que nosotros empezamos a caminar en Cristo y pecamos. Y ahí cometemos algunos pecados. ¿De qué pecados? Son los pecados que nosotros no confesamos, son como manchas en nuestras vestiduras espirituales, ¿no? Manchas que Dios quiere remover. Dice el apóstol Juan que no podemos decir que no tenemos pecado, porque ahí nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tenemos que reconocer que a veces tenemos esos pecados actuales o que están en nuestra vida, que estamos allí, son como una mancha y una culpa que perduran hasta que lo confesemos. Por eso dice que tenemos que confesar pecados. Amén. Dice que confesemos nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad. Ya estamos limpios. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Pero, ¿cuáles son los pecados actuales? Si alguien me pidiera identificarlos en la Biblia, cuando Jesús dice, vosotros ya están limpios, pero ahora tienen que limpiar. No, el que me sigue ya está limpio. No precisa lavarse, sino los pies. Los pies hacen alusión a los pecados que nosotros vamos caminando en Cristo, pero de repente cometemos pecado. En la medida que el Espíritu Santo, la conciencia y Dios mismo nos lleve a sentir tristeza por nuestra mala acción, mala obra, tenemos que inmediatamente que ir, abogados tenemos para con Jesús. La voluntad de Dios es que no pequemos, pero que mantengamos siempre nuestra vida espiritual sin un montón de basura en nuestro interior. Amén, hermanos. Amén. ¿Se entiende lo que quiero traducir, no? Una limpieza continua. Abogados tenemos para con Jesús. La voluntad de Dios es que no pequen. Pero si pecan, Dios ya sabe que vamos a pecar, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice Juan. Las tres, si decimos, San Juan 1.8. Pero también dice el apóstol San Juan en 1 Juan 1.10. Si decimos que no hemos pecado, Dios es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay otro decimos. Si decimos, el primero, que estamos unidos en comunión con el Dios de luz, pero vivimos en oscuridad, dice Juan, mentimos. ¿Por qué Juan dice el punto número 1? Vuelvo un poquito para atrás, hermano, porque tengo que explicar esto. Porque en los tiempos del apóstol Juan había un grupo que hasta ahora permanece, son los gnósticos. Los gnósticos era un grupo que atentaba contra el evangelio, contra los creyentes de aquel entonces. Los gnósticos, más o menos, ellos ponían todo el énfasis de la iluminación interior, sí aceptaban que Dios era luz, alumbraba su interior, pero ellos decían, mire, qué diabólico esto, sin darle ellos no le daban ninguna importancia a la forma inmoral que se comportaban en el exterior. Ellos decían que el cuerpo, la materia, no tiene nada que ver con lo moral. O sea, usted habrá encontrado y se va a encontrar con gente así, dentro del mundo, entre comillas, evangélico. Yo soy salvo, siempre salvo, porque Dios ya destinó que yo voy a ser salvo. Y hay iglesias, congregaciones, aunque usted no lo crea, que piensan así, que aunque yo peco con mi cuerpo, yo soy salvo, soy destinado para la salvación. Pero eso, dice Juan, si decimos una cosa y nos comportamos en nuestra conducta de otra manera, ¿qué estamos diciendo que somos delante de Dios? Mentirosos. El que vive en comunión con el Dios que es luz no puede conducirse habitualmente en las tinieblas del error o del pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Amén. Amén. Si decimos, el segundo decimos, San Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esos son los pecados actuales, que tenemos que removerlos de nuestra vestidura. Son una especie de mancha, una culpa, que perduran hasta ¿cuándo? ¿Cuánto perduran eso? Hasta confesarlo.
confesamos pecados. El que confiesa pecados, ¿qué más dice la Biblia? Y se aparta. Tiene misericordia. Tiene misericordia. Alcanza misericordia. Si decimos que no hemos pecado y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe? Los gnósticos decían que ellos ni pecan ni han pecado. Encontré una persona familiar que me dijo, no le pude encontrar, tuve como 2 horas tratándole de ilustrar algún pecado. Digo, al fin y al cabo, este familiar mío era gnóstico. No, yo no pequé. Le buscaba, le nombraba otro pecado, digo, pero mirar no, yo nunca pequé. No, nunca hice eso. No, era gnóstico. Porque los gnósticos dicen que ni pecan ni han pecado, porque ellos dicen que... ¿Y qué le hacen así cuando una persona dice que nunca ha cometido pecado? Le doy la changa para nuestra generación de ahora, salir con... Yo hace muchísimos años salía en el hospital, yo era muy evangelístico, en la calle, yo no salía sin mi folleto, y había agarrado un folleto que había venido, y yo nunca sentí tanto rechazo, y en el hospital si iba a visitar a alguien, yo llevaba mi folleto, y elegí unos folletos que me lo rompían en la cara. Y el folleto decía, ¿por qué tanto rechazo a esto? Y me puse a pensar que el folleto decía, ¿eres tú pecador? Algo así. Y la gente, nadie se ve pecador. Pecador para ellos, así que la gente tiene una alineación con los gnósticos. Y ellos dicen, los gnósticos mantienen que no pecan ni nunca han pecado. Pero si tenemos esa postura, para quien tenga esa postura, ¿qué hace a Dios? Mentiroso. Porque toda la Biblia, dice la Biblia mismo, en Romanos capítulo, creo si mal no recuerdo, 3, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay un justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. ¿Por qué el hombre no entiende que ha pecado? ¿Qué le falta? Luz. Y en vez de recibir la luz, ¿qué le está diciendo? ¿Quién está hablando ahí que tú eres pecador? La luz de Dios. Pero ¿qué el hombre hace con la luz? Puede bajar las persianas de la luz. Y la culpa no es de Dios, sino del hombre. Y tenemos el tercer, si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Dios mentiroso. Repito los 3. Si decimos que Dios es luz, nosotros podemos decir, si andamos en luz como Él está en luz, dice que tendremos ¿qué cosa? Comunión los unos con los otros. Si decimos que tenemos luz de Dios, pero vivimos pecando, ¿tenemos realmente luz? No. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, yo ahora tengo a Cristo y no he pecado más. ¿Qué estamos haciendo eso? Negando la verdad bíblica, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, dice la Biblia, no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, el caso de los gnósticos, tenemos allí, hermanos, hacemos a Dios, el hombre hace a Dios mentiroso, porque la Biblia dice la verdad. Dice que todos hemos pecado, que todos necesitamos de un Salvador. Vamos a mirar también en la carta de Juan, que Juan dice que esa luz tiene que ir, como la luz de los justos, ¿no? Que dice la Biblia, tiene que ir en aumento. Y esa luz, o esa intensidad de luz, va a traducir o va a producir en nosotros 3 clases de edades o estatura espiritual. Allí nosotros hemos leído ya, 1 Juan 2.13, Primera de Juan 2.12, allí Juan identifica a una clase de creyentes. La luz de Dios, así lo planifico yo, lo entiendo yo, así lo presento yo. La luz de Dios en los que Juan llama hijitos. ¿Quiénes son los hijitos? Son aquellas personas recién convertidas.
Juan dice, el apóstol del amor le llama hijitos. Que tienen, esas personas que van a tener, le falta luz. Y al tener falta de luz, ¿qué va a producir en ellos? Inmadurez. Con esa persona tenemos que ser pacientes. Son los hermanos como los débiles en la fe. Todavía. Le falta luz. Hijitos, dice 1 Juan 2:12. Les escribo a ustedes porque Dios, haciendo honor a su nombre, le ha perdonado sus pecados. Y ahí la palabra que usa Juan es una palabra griega, teknia, es hacer énfasis de un niño con su padre en clara dependencia. Ese niño espiritual que recién ha nacido va a necesitar un tutor, va a necesitar de manera dependiente alguien que lo tutoree, alguien que lo ayude, ¿no? Pero Juan, un poquito más adelante, también vuelve a confirmar esa postura de la luz espiritual en los hijitos, aquellas personas que tienen esa fractura espiritual, que recién comienzan el camino cristiano. 1 Juan 2:14, le he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Ahí es otra palabra griega que usa Juan, paidia. Hace énfasis en la inmadurez del niño y su necesidad de instruirle. Va a necesitar más luz. ¿Quién es que le va a producir luz? El que le instruye. La exposición de su palabra, ese niño va a tener que ser expuesto, niño espiritual estamos hablando, ¿no? A la luz. Pero aparece otra persona creyente de otra estatura espiritual, de mayor luz. La luz de Dios con los padres. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Como niños? ¿Como padres? Pues lo importante es crecer. La luz de Dios en los padres. 1 Juan 2:13. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. 1 Juan 2:14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Vuelvo a repetir lo mismo, Juan. Padres, ¿quiénes son los padres? Son los que tienen un conocimiento, sí, maduro, basado en las experiencias, que han logrado consolidarse en la fe, así lo veo yo, a lo largo del tiempo. Se han consolidado en la fe. Ya no son los niños, ya no los mueve cualquier viento de doctrina. Ellos están consolidados, pero tienen y tenemos, si estamos en esa posición, estamos contentos. Yo puedo representar un padre en la edad espiritual, ya no soy un niño, pero hay otra estatura espiritual de mayor alcance, la estatura idónea. Es un nivel de conocimiento que podemos definir de profundo que tiene el Padre, pero la luz de Dios en los jóvenes me cambió toda lo que uno a veces tiene por mayor, ¿no? Pareciera que ¿quiénes van a ser los mayores? Los padres. ¿El niño, el padre o el joven? Pero acá dice Juan, la luz de Dios en los jóvenes. 1 Juan 2:14. Le he escrito también a ustedes jóvenes, porque son fuertes. Pero estamos hablando de un ámbito espiritual. No se olvide eso. No quite eso de su corazón. No estamos hablando de una edad física. Le he escrito también a ustedes jóvenes porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido al maligno. Así que la postura que Dios estima como idónea de crecimiento de la luz y de la edad espiritual es no solamente no nos quedemos con padres, sino con ser jóvenes. La juventud en nuestro interior espiritual. Jóvenes, son fuertes y han vencido al maligno. Esta es la unidad en la edad espiritual o estatura espiritual óptima, podemos decir. Y yo me acordaba y relacionaba esto en mi corazón. El Espíritu Santo me traía Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿A quién? A Satanás. Está hablando de Satanás en Apocalipsis ahí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de todas sus artimañas, todas sus estrategias para desviarnos, para extraviarnos de la fe. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, los tres agentes de la santificación. La sangre, ¿qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Dónde estaba la palabra de Dios? En sus corazones. No estaba en su boca, estaba en sus corazones. Y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De qué cosa nos habla ahí? ¿De qué cosa nos está hablando ahí? De la cruz. Gente que carga la cruz, la sangre
El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y siga. Que el Dios de luz, hermano, nos capacite y lleve a ser esos hombres con estatura espiritual que Él quiere llamada como jóvenes. Amén. Amén. Podamos ser esos jóvenes. Y vuelvo a repetirle, cambié mi perspectiva acerca de los 3 enemigos del creyente. Yo creía que me parecía el más bravo, entre comillas, era nuestra carne. Sí que lo es. Pero volviendo al principio, cuando veo San Juan 17, veo 18 veces Jesús diciendo mundo, mundo, mundo. Un enemigo a vencer, el mundo. El que ama al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo se constituyen ¿qué? Enemigos de Dios. El mundo como es nuestro enemigo. Un amor no permitido, un amor prohibido. ¿Y saben que el amor prohibido? Dice que alguien dijo alguna vez que lo prohibido atrae más que lo permitido. ¿Sabía usted? Si usted le dice a un niño, no toque ahí, ¿qué va a hacer el niño en su naturaleza pecaminosa? Justamente tocar eso. Que Dios nos ayude, hermanos. Un amor oculto. ¿Quién lo tenía? Mire, Demas, me quedé sorprendido porque tenía que haber registrado, pero no puedo, a veces por el tema de tiempo. Pero Demas aparece en varias de las... Era el colaborador de Pablo, uno de los colaboradores de Demas. Demas le manda saludos, dice Pablo en Colosenses, y en otras partes más, aparece en muchas partes Demas. Estaba en la cárcel con Pablo, pero Demas un día, Pablo escribe esto, parecía que amaba a Dios, pero Demas tenía un amor oculto, entre comillas. ¿Cuál era? El mundo. Un amor en lo secreto. Y lo que hay en lo secreto, se dijo Jesús, es un principio espiritual. Todo lo que hay en lo secreto, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano se va a manifestar, salga a la luz. Por eso estamos tratando con ese amor en lo secreto, si hay en nuestros corazones alguna inclinación hacia amor, hacia el mundo. Haz lo posible por venir pronto a verme, dice Pablo, pues Demas, que amaba más las cosas de este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. ¡Qué tristeza! Estaba en la cárcel con Pablo y de repente Demas dijo, me voy para el mundo, yo ya está, esto no es para mí. Cárceles, sufrimiento, restricciones de todo tipo. Tengo tiempo, estoy joven, voy a disfrutar. Y allí se fue tras el amor del mundo. ¿Cómo se fue el hijo pródigo, no? Pero, ¿qué precisamos? ¿Qué tenemos de esos resultados de cuando anduvimos en el mundo? Tristeza, muerte, destrucción. Observe lo que pide el mundo. ¿Qué pide el mundo? No améis al mundo. ¿Qué pide el mundo? Amor. Pide nuestro amor. Nada menos. ¿Y nosotros cuánto tenemos que amar a Dios? Con todo. Así que podemos decir que Dios no comparte en nada su amor. En nada. Amarás al Señor tu Dios, es el principal mandamiento de la ley. Está resumido toda la ley. Que la ley tenemos que guardar. Quiere guardar la ley y dijo Jesús, le hago bien fácil. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En tercer lugar. ¿Y cuál será la característica de los hombres en los últimos días? Amadores de sí mismos. ¿Cuál más será la categoría de muchos religiosos? Amadores de los deleites. ¿Y ahí quién entra? ¿Los deleites? Mundo. La característica de los finales del último tiempo, mucha gente religiosa, entre comillas, que parecerá que ama a Dios, pero al fin y al cabo, ¿a quién amarán? Al mundo. Que no seamos nosotros por amor de Dios. No améis al mundo, incompatible con el amor del Padre. O amamos al mundo o amamos al Padre. Así lo presentó Jesús. Y el mundo va a demandar de nosotros, hermano. Alguien expresó esta idea que me pareció fantástica. El amor al mundo expresado en tres cosas. El mundo va a demandar
el amor al mundo, sino para saber si estoy amando al mundo. El mundo va a demandar tiempo, el mundo va a demandar atención y el mundo va a demandar, ¿qué cosa más? Nuestro dinero. Así que vamos a mirar los tres. El mundo, el amor al mundo, va a exigir de nosotros ¿cuánto de nuestro tiempo? Todo. Y la Biblia dice, Efesios 5:16, por ejemplo, dice que aprovechemos bien el tiempo. Y cuando ese aprovechar bien el tiempo, ¿de qué aprovechar el tiempo de qué será? ¿Del mundo? No. Aprovechar bien el tiempo que Dios nos da para invertir en las cosas que realmente son importantes, son las de valor. ¿Cuáles son las cosas de valor? Recuerda que el hombre que dice que había hecho mucho dinero, destruyó sus graneros más chicos y construyó otro más grande, y él dijo, ahora sí, tengo todo para disfrutar, todo planificado, todo editado en su Biblia, pero dice que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, terminó diciendo Jesús, es el que es rico para consigo mismo y no es rico para con Dios, es pobre para con Dios. Aproveche bien su tiempo porque el mundo cada vez nos demanda más su tiempo. Y ahí, ¿quién está apareciendo? El amor al mundo. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios? Ese es el tema. Una gran pregunta. ¿Qué tiempo? El mundo va a exigir cada vez más tiempo en nuestra parte. Y yo quiero agregar algo más, hermano, que el Espíritu Santo me recuerda, que repita esto porque es esencial, porque el Espíritu Santo me lo enseñó y me lo repite. Y ahora yo digo, si tú tienes algo que recordarme, recuerda en el momento que yo estoy hablando y me lo dice ahora, en el momento así que yo tengo que decirlo. No importa cuánto tiempo usted le dedica a Dios, parece que le dedicamos a Dios, pero la calidad del tiempo implica mucho para Dios. Porque la gente oía a Jesús, sí, pero ¿cómo lo oía? Muchos lo oían ¿de qué? De mala manera, de mala gana. Por eso él decía acerca de la calidad. Mirad bien cómo oís, la calidad de nuestro oír. Y en la iglesia podemos estar en la iglesia, yo estoy escuchando la palabra de Dios, estás entrando por un oído, saliendo por otra, masticando chicles, la mente divariando por ahí, divagando. A veces usted la mira, una vez le hice una pregunta a un joven que estaba en la iglesia, estaba en el séptimo cielo, yo vi que la mente de él estaba en el séptimo cielo, cuando le dije, digo, ¿es cierto o no es cierto fulano? No sabía ni qué decirme, estaba en la estratosfera y bajó acá. La mente de él estaba divagando y quién sabe dónde andaba. Mente perdida. El tiempo y la calidad del tiempo. Amén. Amén. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dile calidad de tiempo. Job, les recuerdo una consistencia de la palabra de Dios que a veces muy frecuentemente olvidamos. Job 8:9 dice, Job nos recuerda, dice, nuestros días sobre la tierra son como sombra. Job 14:1-2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores. Somos cortos de días, hermano. Job 14:5, te recuerdo que tú y yo estamos en una lista de espera. ¿Sabías? Estamos en una lista de espera. ¿De espera de qué? En cualquier momento se nos llama nuestro nombre y a volar chinche con todos nuestros proyectos. Y lo único que tomará una dimensión sobrenatural de importancia es qué hicimos con nuestro tiempo dedicado a Dios aquí en la tierra. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Job 14:5 dice, ciertamente sus días, hablando del hombre, están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Así que hay un día, un momento y una hora, y ese momento la Biblia nos llama. Por eso la Biblia dice, acuérdate del joven, en los días el joven suele dejarlo para adelante, para los viejos, ¿no? Otros dicen que por el momento no precisan a Dios, otros dicen, muchas veces en el peor de los casos, ¿no? Dilatando el usar el tiempo que tenemos corto, dice que es un corto tiempo en nuestra tierra. Y Lucas 12:21, vuelvo a recalcar, de aquel hombre dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué estás haciendo con el amor
al mundo. ¿Le estás dedicando mucho tiempo? ¿No le estaremos mucho dedicando tiempo? Investiga eso, cada uno en su corazón. Examínese si está en la fe verdadera. Amén. Los creyentes de hoy le dedican mucho tiempo al mundo y poco y nada de tiempo para Dios. Y la calidad del tiempo vuelve a lo mismo. No es lo mismo levantarme de mañana temprano y orar a primera hora que orar una oración caminando rumbo al trabajo. No es lo mismo. La calidad implica también valor al tiempo que Dios nos da sobre la tierra. ¿Podemos decir amén? Amén. El amor al mundo va a exigir todo nuestro tiempo. ¿No se da cuenta usted que usted no tiene tiempo para Dios? No, eso de orar, eso de buscar un tiempo de ayunar, eso de buscar un tiempo de reflexión. ¿Qué hace el hombre? ¿Tiene tiempo para reflexionar? Pero tiempo para el celular tenemos todo. De sobra. Pero tiempo para buscar a Dios, parar con el celular, parar con las películas, parar con las novelas, No tenemos tiempo para Dios. Siempre, casi siempre, el ser humano, y incluso el creyente hoy, si no nos cuidamos en este tiempo, hermanos, tenemos más amor a Dios, al mundo, que a Dios. Le dedicamos lo que sobra de nuestro tiempo para Dios. Y todavía tenemos predicadores, pastores, que dicen que se puede orar acostado, hacer una oración cortita acostado antes de dormirte. Hermanos, sí, Dios recibe tu oración, pero que no se haga costumbre, por amor de Dios. Que no se haga costumbre, porque eso habla de que tenemos más amor al mundo que a Dios. Y no améis al mundo. El tiempo que dedicamos habla mucho de nuestro amor al mundo y el poco tiempo que le dedicamos a Dios. Atención. ¿Cuánta atención nos va a demandar el mundo? ¿Cuánta? Toda nuestra atención, toda nuestra atención. Por eso nos llena de distracciones, nos llena de distracciones. Exigirá toda nuestra atención. Y la Biblia nos recuerda esta mañana, si habéis resucitado con Cristo, dice Pablo en Colosenses, para los que han resucitado con Cristo. Yo me pregunto, algunos creyentes, ¿cómo vivimos? ¿Hemos resucitado con Cristo? ¿Hemos nacido a la vida espiritual en serio? Porque no tenemos tiempo para Dios, para nada. Pero para nuestro mundo, todo el tiempo, toda nuestra atención. Y la Biblia nos recuerda en Colosenses, en la pluma de Pablo, dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué va a pasar? Buscad las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Jesús dijo, no solo trabajen por el pan que permanece, por el pan que perece, gracias, sino por el pan que a vida eterna permanece. Trabaje por ese otro pan. Haya un sano equilibrio los creyentes, porque si estamos desequilibrados, ¿quién nos está ganando? ¿Quién está entrando, filtrándose en la vida, permeando la vida del creyente? El mundo, el amor al mundo. Atención. El amor al mundo demandará que inviertas solo, eso es importante en lo terrenal. Pablo dice, estos piensan solo en lo terrenal. Así que no tengo que pensar, no tienes que pensar solo en lo terrenal. También tienes que pensar solo en qué ámbito tienes que pensar, en lo espiritual. Pero ahí están los creyentes, muchas veces pensando solo ¿qué? En lo material. Por eso Jesús decía lecciones tan sencillas. Muchachos, dejen de preocuparse por lo que van a comer mañana, por cómo se van a vestir, quién lo va a sustentar, qué vestido se van a poner, porque Dios sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Dios está obligado, entre comillas, por su palabra, es todo por gracia, mentira que estamos obligados. Dios no está obligado, pero si usted quiere ponerse a término, puede ponerlo. A suplir Dios Shaddai, que suple todas nuestras necesidades, no nuestros antojos. Pero ahí estamos los creyentes muchas veces, brindándole poco y nada de atención a Dios y su palabra. Dice Pablo que hay gente que piensa solo en lo terrenal, que su Dios es su vientre. En otras palabras, permítame ilustrar esto medio vulgar. Gente creyente que está mirando solo su ombligo, miran solo para ahí. Pablo dice en otra de sus cartas, dice que no piensan, se buscan solo sus propios, dice que todos buscan lo suyo. Y nadie, o casi nadie, busca los intereses que son de Cristo Jesús.
Todo el mundo busca lo suyo. Esto es lo mío. Y estamos en la misma línea que la persona que no tiene a Dios. ¿Quién nos está ganando, infiltrando? El amor al mundo. Atención. Y atención, tiempo, atención y dinero. No, que el diezmo era para el Antiguo Testamento, perfecto. El que quiera diezmar, diezme. El que no quiera diezmar, no diezme. No hay problema. Pero sí hay una cosa clara en la Biblia, que Dios ama al dador alegre. Que Dios necesita y quiere, Dios no necesita nuestro sucio dinero. Pero Dios quiere que nosotros participemos de lo mucho que Él nos da, porque somos por naturaleza humana egoístas, ávaros, egocéntricos, idólatras del dinero. Y entonces el diezmo, si usted cree en el diezmo, bien, no cree en el diezmo, no quiere, no importa. Pero sí una cosa hay, que ofrendemos voluntariamente, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser además la ofrenda? Generosa, abundante y voluntariamente. ¿Sí? Porque Dios ama, termina diciendo, no al que retiene, al dador alegre. No deje de sembrar, ese término, no, sembrar, no, porque lo usan todos los falsos. Pero Dios quiere que, pero Pablo dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra abundantemente, siembre abundantemente también dinero según su voluntad propia para la obra de Dios. Porque el mundo cada vez más va a trabajar para que los que predican, los que son enviados, les sean cortados sus víveres, se seca la voz, y ahí están los brujos mantenidos en abundancia, y ahí están los que servimos a Dios muchas veces en la escasez, en la limitación, queriendo hacer otras cosas. Yo amo a Dios, pero no ayudas en nada en la obra de Dios. Nuestro dinero no es solamente para nosotros, es para compartir. Amén. Es para que manifestamos y nos comparemos un poco, seamos un poco similar al corazón de Dios, que el corazón de Dios es dar, porque Jesús mismo lo dijo en el libro de los Hechos, más bienaventurado es dar que recibir. Pero ahí están los verdaderos siervos de Dios, sufriendo grandes problemas. Decía un misionero que iba a la India hace muchos años, y él dijo, nadie quería ir a la India a evangelizar, y él dijo, yo iré. Si ustedes sostienen la cuerda, yo bajaré a lo profundo de la mina, no tengo problema. Pero alguien tiene que sostener la cuerda. Que trabajen manga de vagos y todo ese asunto que anda por la vuelta. El que siembra la palabra puede vivir de la palabra y es bíblico. Amén. Lo quiera reconocer el hombre o no, no importa. No estoy pidiendo nada para mí por las dudas, aclaro. Vivo por la fe, por la gracia de Dios y por aquellos que Dios puede ayudarme y bendecirme en nuestra vida. Pero el diablo va a sembrar el amor al mundo a través de que va a demandar todo nuestro tiempo, va a demandar toda nuestra atención y va a demandar todo nuestro dinero. Es para vos, no compartas. Pablo dice, no quiero vuestro dinero, sino que quiero que vuestra cuenta abunde en los cielos. Así que hay una cuenta para todo lo que nosotros sembramos aquí, por amor a Dios en Cristo en su obra. Amén. Hay una cuenta, hay un registro. Amén. Cuando Cornelio recibe la visita de un ángel, ¿qué le dice el ángel a Cornelio? Tus limosnas y tus oraciones. Y aparece primero la limosna. Tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria de Dios. ¿Sí o no? Ahí usted lo ve los falsos profetas, sostenidos en abundante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos sí, y a veces siervos de Dios que quieren sembrar el Evangelio, diseminar el Evangelio, sufren tanta persecución en este sentido, tanta escasez, tanta limitación. ¿Dónde están los ricos generosos? Que la Biblia dice que, y los hay. Pero el diablo ha entrado con el amor al mundo en el bolsillo. ¿Se acuerdan de la conversión de los creyentes hoy? Se convierten de todas las áreas, pero del bolsillo, los ricos de hoy no se convierten. Sin embargo, Zaqueo era muy rico, ¿no? Era un hombre muy rico.
Un publicano. Y es un proceso, decimos, la salvación. Mire qué proceso tan rápido. Entró a la casa de publicanos, Jesús. Los publicanos eran odiados por todos, porque eran los que se vendían al gobierno romano, ¿no? Trabajaban para el gobierno romano. Y ellos saqueaban, cobraban a la gente mucho más y se enriquecían, así se enriquecían. Entonces, dice que Zaqueo dijo: Señor, si he defraudado a alguno, y no era que había defraudado a alguno, tenía una lista bárbara, un libro, dice, se lo devuelvo cuadriplicado, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si he defraudado a alguno, ¿qué iba a hacer? ¿Quién hizo eso, hermano? ¿Quién hizo eso? Dígame, ¿quién hizo eso? ¿Cómo empieza el Evangelio de la Gracia? Con luz. Luz. Que alumbró el corazón egoísta, egocéntrico, idólatra del dinero en la vida de Zaqueo. Hoy los creyentes, conozco más de uno, que tienen posesiones, son los más tacaños, los más miserables. Porque el amor al dinero, dijo Jesús, no podéis servir a dos señores. ¿Cómo lo llamó Jesús? Un señor, quiere decir un Dios. Dijo el falso profeta que anda en la vuelta ahí, que tiene miles de seguidores. Dice, mire, Dios le tiene tanto respeto, mire, tomó esa palabra, Señor. Dice, Dios le adora tanto el dinero, dice que lo llamó de igual a él, Señor. Y la tomó para el otro lado. ¿Y la gente ahora de esa congregación? Pero no. El dinero no puede ser nuestro Dios, hermano. Dios, hay un solo Dios y un único mediador entre los hombres, Jesucristo. Amén. Lo que el mundo ofrece, hermano. Dice que no améis al mundo ni los deseos del mundo. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? Bueno, 1 Juan 2:16 dice los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Los malos deseos del hombre pecador, libertinaje, descontrol. Es lo que dice en Génesis, de continuo pensando el mal. Los malos deseos de la naturaleza humana, fama, poder, estatus, dominio, riqueza. Dice que esas cosas están en el mundo, pero no podemos amarlas, no podemos tener nuestro corazón allí en esas cosas. Los deseos de los ojos, eso es lo que el mundo nos ofrece. Llámese lujuria, pornografía, sexo, descontrol, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, bienes materiales. ¿Qué le parece? Otro día miraba un estudio que se hizo de los uruguayos, hermanos. Y no estoy hablando para nadie, por amor de Dios, no estoy hablando para nadie, pero hablo para todos. Los deseos de los ojos, hermano, a ese no le damos importancia. Pero hay dos deseos de los ojos, hermano, que quiero hablar. Uno se llama materialismo. ¿Qué es el materialismo? Es la concepción del mundo según la cual no hay otra realidad espiritual. Entonces el mundo va atrás en lo material. Todo lo que es material, el mundo lo adora. Pero el creyente podemos caer en esa línea también, de buscar solo lo material. Y detrás del materialismo viene otro aliado del materialismo, que es el consumismo. Y el consumismo es la tendencia excesiva e innecesaria, con frecuencia, es una tendencia excesiva, innecesaria, sin considerar si realmente necesitamos cosas necesarias o realmente vamos tras las cosas que nuestros ojos desean. El consumismo es la tendencia excesiva e innecesaria, usada con frecuencia, sin considerar, si son realmente necesarios y las consecuencias que vamos a tener. Comprar por comprar. ¿Sabe? Escuchaba un informe el otro día que decía que en Uruguay somos 3 millones y poco, ¿no? Hay 1 millón, escuche bien, el endeudamiento público está por las nubes. Hay 1.900.000 y tantos uruguayos que tienen algún tipo de deuda. Después hay 700.000 uruguayos que tienen deudas incobrables. ¿Quién está detrás de eso? Dentro de ese mundo, entre comillas. Materialismo, consumismo. El materialismo consumismo. ¿Pero quién está dentro de ese mundo también? ¿Puede estar dentro de ese mundo? Si nos descuidamos. Los creyentes. Los creyentes. Es innegable, hermanos, esta realidad.
Cuidémonos del materialismo, del consumismo. Amén. Preguntémonos si es necesario lo que voy a hacer, lo que voy a comprar y qué consecuencias me va a traer. Porque ¿qué va a demandar eso? Si yo quedo endeudado, si tengo cosas pendientes, ¿qué va a demandar en mi vida? Va a demandar tiempo, Trabajo. menos tiempo para Dios, menos espacio para Dios en mi vida, menos atención para las cosas de Dios. ¿Y qué más? Más trabajo. Más trabajo. Voy a tener que trabajar más. ¿Perdón? Y menos dinero. Que Dios nos ayude. Y mal testimonio. Y mal testimonio. Porque la Biblia dice, no debáis. Y todos tenemos alguna deuda. Yo no estoy contra eso, hermano. Tenemos que tener límites con nuestro corazón. Porque dice que el mundo trabaja con los deseos de nuestros ojos. ¿Y quién detrás de los deseos de nuestros ojos? Nuestro corazón. Amor al mundo. Escondido, disimulado. Y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Si se entiende que es el orgullo por la riqueza. Y Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Amarás a uno y aborrecerás al otro. El amor al mundo nos incentivará para que tengamos amor a la riqueza. Y perseguir que la riqueza... No, dice, a ambos hizo Dios, al rico y al pobre. No te apresures, por eso la Biblia dice, no te apresures por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Si Dios te hace rico, no hay problema, pero tú no te afanes por hacerte rico. ¿Entiendes eso? Amén. No hagas fuerza. Si Dios te da riqueza, gloria a Dios, y pídele a Dios. Si ya Dios te quiere riqueza, no está mal anhelar la riqueza, pero ¿para qué? También tenemos que proponer en nuestro corazón. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo esta ningunas? O sea, no son nada. Porque se harán alas, dice. ¿De qué le vale al hombre, hermanos, si gana todo el mundo y pierde su alma? Alguien me decía, un viejito que estaba allí en un geriátrico, ¿no? Fuimos con nuestro hermano Luis. Yo no sé si a veces Luis estaba o no estaba, pero... Él estaba en una cama, en un geriátrico muy humilde, y él tenía esto, la vanidad de la vida. Él decía, yo tengo esto, tengo lo otro, tengo mi laboratorio, yo soy el que hice esto, mis hijos lograron esto y están en Estados Unidos, el otro está no sé dónde, y esto, y yo tengo esto, y yo lo miraba y digo, y no tenés nada, solo, en una cama, en un geriátrico. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus riquezas? Bla, bla, bla. Pero nadie lo visitaba. Cuando lo fui a ver por última vez, una de las últimas veces que oré por él, estaba gritando solamente por ayuda de la señora dueña, la que atendía en el geriátrico. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaban sus empleados? ¿Dónde estaba su dinero, su riqueza? ¿Qué son la riqueza? Ninguna. No vale nada. Porque nos vamos de este lugar. Nadie se va a llevar nada. Desnudo vinimos, desnudo nos iremos. Todavía me decía, ¿usted quiere que yo crea en su Dios? Mi Dios. Al borde de la muerte. Y me decía, ¿usted quiere imponerme su Dios? Digo, no, Señor, no se equivoque. Yo creo por una revelación de Dios, porque aunque hay una disposición de llamado a Dios a arrepentirnos, pero también veo en la Biblia, si Dios no se revela, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Así que hay una parte que yo no la puedo entender, no la puedo comprender, pero es una revelación del secreto del Evangelio de Dios, que es una parte secreta que no me ha sido revelada y a muchos de nosotros tampoco. A lo último le dije, ¿puedo orar por usted? Y asintió y me permitió hacerlo. Porque tenemos que recordar esta realidad que fácilmente olvidamos, hermano. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Observe lo que dice, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace, no el que dice, no el que sabe la voluntad de Dios, no el que la conoce, el que la hace, el que la practica. ¿Podemos decir amén? Amén. Las cosas que el mundo nos ofrece son fugaces, efímeras, pasajeras, hermano. Pero si somos como Enoc,
quien es registrado allí en la vida de Enoc en Génesis 5:24. La versión Dios habla hoy dice como Enoc. Ojalá que seamos como Enoc. Amén. Y aquel que nos Amén. pueda escuchar, que seamos en Amén. postura como Enoc, que siempre vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Amén. ¿Sabe por qué vamos a escapar del mundo? ¿Por qué vamos a escapar del mundo y su sistema? ¿Por qué vamos a escapar del mundo? Más allá de que Dios nos advierte, más allá de que la luz de la Biblia, la palabra de las Escrituras, Dios mismo nos advierte los peligros del mundo. ¿Sabe por qué vamos a escapar del mundo? Porque Jesús oró por su discípulo, intercedió por su discípulo en San Juan 17, antes de irse. Y Jesús oró por usted y por mí. Amén. No solamente, dice San Juan 17:20, oro por esto, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Así que ¿por quién estaba orando? Por nosotros. Gloria a Dios. ¿Y él ahora dónde está? ¿Sentado? A la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? Intercediendo. Intercediendo por nosotros. Ellos están en el mundo. ¿Pero qué pasa? Pero No son del mundo. somos del mundo. Recuérdelo. Estamos en el mundo. Somos la luz del mundo. Somos la sal del mundo. Pero no pertenecemos a este mundo. La Biblia nos registra y nos recuerda una vez más esta mañana. Nunca está de más recordarlo. Amén. Somos peregrinos, extranjeros, advenedizos. Vamos de paso por este camino. Amén. Amén. Invierta tiempo con Dios. Dele lo mejor de la atención a Dios. No le dé lo que sobra de su tiempo. No le demos a Dios lo que sobra de nuestra atención. No le demos a Dios la sobra de lo que sobra de nuestro dinero. Porque lo he visto, hermanos. Lo he visto. Cuando las monedas salen de circulación. Ese es el pueblo de Dios que dona. Yo he sido tesorero en algún lugar donde he pasado, hermano. Y he visto los creyentes miserables. Sí, miserables. Poner la moneda, el billete que salió de circulación. Porque ¿quién está en su corazón y en su bolsillo? El amor al mundo. Pero Jesús dijo, amor al mundo, ¿se llama este mensaje? ¿Amor al Padre o amor al mundo? ¿En cuál de los dos estamos? Cada uno sabe. Que la luz de su palabra alumbre. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos la bendición sobre ella, Padre, en el nombre de Jesús. Hasta donde llegue, hasta donde alumbre, hasta donde lleguen las operaciones, diversidad de operaciones que hace tu Espíritu, alumbrando el corazón de cada vida, de cada creyente, de cada persona que pueda escuchar, oír y deducir, Señor, el caminar suyo, si está en la senda de la aurora, de la luz de tu palabra, o está por caminos equivocados de muerte. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces hemos sido de alguna forma, Señor, contaminados por el mundo, sus sistemas, sus criterios, sus principios, sus valores. Señor, ayúdanos a tener claro, a invertir tiempo contigo, atención contigo, espacio contigo, darte nuestro corazón, entregarte nuestro corazón y ser ricos para con Dios. Hay muchos pobres que son ricos para con Dios. Hay una iglesia que en tu palabra dice, tú eres pobre, pero tú no sabes que tú eres rico. Señor, ayúdanos a ser ricos en buenas obras, ricos en fe, ricos para con Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Decimos como siempre, Padre, extensiva tu misericordia para algún toque divino, Señor, en los cuerpos enfermos, Señor, en la salud de aquellos que están escuchando, de aquellos que pueden acceder, oh Dios, a la fe de tu palabra. Señor, pues tu palabra dice, el que teme a Jehová y se aparta del mal, es una de tus promesas, será medicina, aportado de ti, medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Que todo aquel que esté en una cama, en un hospital, donde quiera que nos escuche, Señor, que tenga alguna enfermedad, algún problema y pueda creer y escuchar tu voz, Señor, que la luz de tu palabra lo sane, oh Dios, la medicina entre afectando no solamente su alma, su mente, su corazón, sino también que pueda afectar su cuerpo para la gloria de Jesucristo, pues Cristo mismo estableció con su boca, tomará de lo mío y me glorificará. Te lo pedimos en Jesús, Padre, y en Jesús te damos las gracias. Decimos como siempre la gracia a nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, amigos y hermanos oyentes. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.